הסוד לאושר ולפרנסה, הנוסחה לרווח ולהצלחה הפיננסית. הברכה מספר הזוהר הקדוש, פרשת הקטורת, על קלף אמיתי, לשמירה ממחלות, לשמירה על הבריאות, לכל מי שצריך, לילדים, לתינוקות, למבוגרים. הברכה הזאת על קלף מסוגלת לעזור רוחנית בבעיות בריאות. פרשת הקטורת על קלף שכותב נתנאל הכהן. מתחת לראש, מסוגלת מאוד. נתנאל הכהן מציג פאר הקדושה על קלף עם פרשת הקטורת, אשר מומלצת מאוד על פי תורת הסוד וכתובה במקורות נוספים. פרשת הקטורת, אשר חז"ל המליצו עליה, אשר צדיקים כתבו עליה. פרשת הקטורת, בגדלים שונים, שיא ההידור, שיא הפאר והכתב ברמה הכי גבוהה שיש. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos, a ti que nos sintonizas semana tras semana. Es una bendición nuevamente estar en tu casita y darte la bienvenida a tu programa Libera Shabbat. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Abundant Grace Community Church para el Valle del Río Grande. El tema que te traigo hoy es importante que conozcas la voz de Dios. Y antes de empezar, quiero mandar un saludo a todos mis hermanos de México, Distrito Federal, que nos están viendo por YouTube, por internet. Y bueno, quiero empezar contigo directamente trayéndote este mensaje que impactó mi corazón este fin de semana y realmente ha tocado mi vida. Yo sé que así como ha tocado mi vida, mi corazón, quiero y deseo de todo corazón que recibas lo mismo que yo recibí este fin de semana, descansando en este Shabbat. Y bueno, el tema de hoy es, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué es la voz que está ministrando tu vida? ¿Qué es la voz que te está dirigiendo? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Y bueno, esta mañana te traigo un mensaje poderoso y quiero entrar directamente a la palabra en Isaías 40, 1, 2 y 3. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos esta mañana. Consolaos, pueblo mío, consolaos, dice vuestro Dios. Hablad de corazón a Jerusalén. Hablad de corazón a todo el Valle del Río Grande y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que ha de recibir el doble de la mano de Jehová por todos tus pecados que han sido redimidos. La voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece, y todo aspecto se allane. Todo lo que está áspero se allane y se suavice. Y se manifestará la gloria de Jehová esta mañana en tu casita, y toda carne juntamente la verá. La boca de Jehová ha hablado. Y directamente me voy a ir al libro de Primera de Samuel 3, 1 y 2. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver. Ojo aquí. Vamos al 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Y por qué te traigo este tema hoy? Porque allá como en el tiempo de Elí, en el Antiguo Testamento, dice que los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse de modo que él no podía ver. Y hoy en día se ha perdido la visión. Hoy en día hemos perdido el enfoque, hoy en día estamos escuchando muchas voces, hoy en día nos ministra todo tipo de voces, hoy en día nos ministra todo tipo de circunstancias. Tal como yo veo, así creo. Cuando la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Cuando la palabra dice también que por fe andamos y no por vista. Entonces es importante
decretar que Dios abra tus ojos y tu entendimiento a un nivel superior, supremo, para que tú puedas ver las cosas sobrenaturales impactando tu mundo natural. Así, de la misma manera, que tus oídos queden abiertos única y exclusivamente a las palabras del Creador, a las palabras de Dios, que así como le dijo al profeta Samuel que no iba a dejar caer ni una sola de sus palabras en tierra, que se iban a cumplir. Esta mañana Dios quiere decirte, Dios quiere hablarle a su pueblo: cada una de las promesas que yo te he hecho las voy a cumplir, porque tengo suficiente poder. Consolaos, pueblo mío, dice, habladle al corazón. Esta mañana yo no le quiero hablar a tu mente, ni siquiera le quiero hablar a tus circunstancias. Yo no tengo poder para hacerlo. El único que tiene poder para autorizar que tus circunstancias se alineen a la palabra es el Espíritu Santo, es el Dios Altísimo. Y la fe que tú tengas y que permitas impactar tu mundo natural sobre el mundo sobrenatural del Padre. ¿Por qué? Dice, decirle voces a su tiempo se ha cumplido. Este tiempo se ha cumplido, ¿cuál? El tiempo de bendición, porque Dios te ha dicho que tu pecado ha sido perdonado, que Dios ha escuchado el clamor de tu corazón. Decirle a voces a su tiempo que es cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Y dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová y enderezar calzada torcida y caminos de soledad. Todo valle va a ser allanado, todo monte va a ser pulverizado, toda circunstancia va a ser destruida y se va a alinear a la palabra. Pero ¿por qué vengo hablándote de esto? Porque hay muchas voces que hoy en día te confunden, inclusive de personas importantes, de presidentes, de leyes que se han aprobado, de leyes del divorcio, leyes para abortar, leyes para homosexuales, tantas leyes que se están aprobando. Yo quiero invitarte a que puedas escuchar la palabra, que puedas escudriñar, y antes de que tú tomes una decisión, vengas a filtrar lo que has recibido con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te aseguro que es la voz certera. Esta es la voz que clama en el desierto. Te está hablando la voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque Él viene enderezando los caminos torcidos, viene rompiendo cerrojos de hierro y haciendo pedazos puertas de bronce. ¿Por qué? Porque Él quiere darte el fin y la bendición que esperas. Esta mañana una trompeta está sonando. Dice la palabra de Dios que Dios no hará nada primero sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. ¿Por qué quiero hablarte de los siervos, los profetas? Porque para cada edad existe un profeta. En el Antiguo Testamento Dios vino directo a Moisés, vino directo a Noé, vino directo a Elías, vino directo a Eliseo, vino directo a un profeta. Dios habló primero a sus profetas, un plan de salida en el Éxodo a Moisés, un plan de salvación para todos los tiempos. Jehová Dios no va a hacer nada, no va a dejar caer nada en tierra sin que primero venga y se lo revele a sus siervos, los profetas. Y yo quiero hablarte definitivamente de las 7 trompetas que están sonando. Hoy en día está sonando la 7ª trompeta porque estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos porque Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por ti. La pregunta es, ¿estás tú preparado para este acontecimiento sobrenatural que va a impactar el mundo? Vamos a ser desaparecidos en un abrir y cerrar de ojos. El Espíritu Santo quiere hablar, quiere tocar una trompeta. El Espíritu Santo quiere tocar la trompeta del sonido cierto. Y quiero ponerte este ejemplo. Cuando los hombres van a la guerra, ellos tocan una trompeta. Cuando en los escuadrones, cuando los militares tienen un entrenamiento, ellos escuchan una trompeta. Una trompeta es para el desayuno, otra trompeta es para el entrenamiento, otra trompeta es para alistarte cierto uniforme para ir a la guerra. Bueno, esta mañana, este día está sonando una trompeta. La trompeta máxima del Dios Altísimo Todopoderoso, que ha sido traída por nuestro hermano William Marriott Branham. Este mensaje que te estoy hablando no lo estoy sacando de mí, viene directamente de la palabra, pero el mensaje de hoy es
¿qué voz estás escuchando? El hermano Branham dice así: las otras voces son contrarias a la voz de Dios, porque esas voces son para confundirte. Esas voces son inclusive para ponerte en contra del destino, del llamado, de la voluntad divina perfecta y agradable que Dios tiene para ti. Entonces debe ser la voz de nuestro enemigo. Si Dios no está hablando a tu vida, entonces el enemigo está hablando. De una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. De una fuente solamente tiene que salir la verdad. Y esta mañana lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios quiere decir es que una trompeta está sonando. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo está alistando. Cristo está sonando una trompeta. Y como Él te dice, Él no va a dejar caer ni una sola de sus palabras. Él no va a dejar caer ni una sola de sus promesas. Pero la pregunta es, ¿conoces las promesas? ¿Conoces la herencia que Dios tiene para ti? Todo está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Es bien importante que cada vez que tú apoyes una ley, que cada vez que tú des tu voto, que cada vez que tú tomes una decisión, vengas a filtrarlo con la palabra. Antes de aprobar una ley de aborto, antes de aprobar una ley de homosexualismo, antes de aprobar una ley del divorcio, porque en el Antiguo Testamento no están esas cosas. Dios permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz que te lleva a la vida eterna? ¿La voz que te desanima? ¿La voz que te limita? ¿La voz que inclusive te entristece? Esta mañana Dios está tocando una trompeta. La trompeta es la palabra de Él. Palabra que te ha hablado no viene de mí, viene de su palabra. Qué bendición compartir contigo este mensaje y enfocarme directamente en las 7 iglesias. ¿Y por qué hablo a las 7 iglesias? Porque el Señor está despertando en este momento, está tocando la 7ª trompeta. Para la iglesia de Éfeso trajo a su profeta, que fue Pablo de Tarso. Para la iglesia de Esmirna trajo a su profeta, que fue Ireneo de León. Pérgamo, Martín de Tauro. Teatira, Colombo de Irineo. Sardis, Martín Luther King. Filadelfia, Juan Wesley. Laodicea. Y decirte que estamos viviendo un tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo está a la vuelta. Cristo está listo para ese arrebatamiento. La palabra dice que vamos a ser arrebatados. La palabra no habla de un rapto, pero la palabra dice que vamos a ser arrebatados en los aires, en un abrir y cerrar de ojos. Yo te invito a que te prepares, novia de Dios. Yo te invito a que te prepares, novia de Cristo, que te alistes, que laves tus ropas, limpies tus ropas y que te prepares y te santifiques con la palabra, porque una trompeta superior está tocando esta mañana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y, como siempre lo deseo de todo corazón, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Quédate en sintonía, vamos a una pausa y en breve continuamos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles a las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Primera estrella, Pablo de Tarso, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Llegó para restablecer una edad deteriorada llena de formulismos. Su misión fue presentar al Señor Jesucristo. Segunda estrella, Ireneo de León, discípulo de Policarpo, quien a su vez lo fue del apóstol Juan. Por su fidelidad exacta a la palabra y el poder de Dios en su ministerio, fue la selección perfecta para la edad de Esmirna. Tercera estrella, Martín de Tours, nació en Hungría. Cambió la espada por la Biblia luego de tener un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo. Vivió en la época en que los cristianos eran perseguidos, quemados, clavados en estacas y destrozados por fieras. Prefirió morir antes que aceptar los credos surgidos del Concilio de Nicea. Esta tercera estrella iluminó la oscuridad de la edad de Pérgamo. Cuarta estrella, Colombo de Irlanda. Era el tiempo del oscurantismo y este cubría la tierra tanto cultural como espiritualmente.
El pueblo de Dios era perseguido, pero Dios tenía en su diestra esa cuarta estrella que reflejó fielmente en poder y enseñanza la luz del Hijo de Dios. Quinta estrella, Martín Lutero. Pasado el oscurantismo, el poder religioso había eliminado, gracias a la Santa Inquisición, 68 millones de cristianos. Era casi imposible tener acceso a la Biblia, excepto si se fuera sacerdote o se hablara el griego o el latín. Del propio Imperio Romano, Dios tomó esta quinta estrella. Martín Lutero, abogado, teólogo, músico y un destacado sacerdote, tuvo la revelación divina que le enseñó que el justo por la fe vivirá. Sexta estrella, Juan Wesley de Inglaterra. No siendo suficiente el mensaje de justificación por fe para traer de nuevo a la iglesia la gloria que se había perdido, el Señor tomó a este valeroso predicador anglicano, quien al verse frente a la muerte, comprendió que la religión no salva. El mensaje de santificación lo trajo, pues sin esta nadie verá a Dios. Había preparado Dios el camino para regresar al día de Pentecostés, pasando de justificación a santificación, restaurando en su iglesia los dones perdidos. La edad pentecostal comenzó en 1906 en la calle Azusa de Los Ángeles. Un poderoso movimiento cubrió al mundo hasta que su enseñanza se desvió de la palabra. Parecía que las tinieblas le ganaban a la luz. Fue entonces cuando Dios levantó a un hombre al cual le dio su poder y su palabra para corregir y ordenar a una edad que andaba desnuda y lejos de su verdad. William Marion Branham, el mensajero de los tiempos postreros. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de un accidente automovilístico o ha sufrido lesiones personales o incluso la muerte por culpa de otras personas, busque la ayuda de un abogado que tenga la experiencia y los medios para obtener la compensación que usted merece. El abogado Raúl Rodríguez trabaja con responsabilidad y seriedad, siempre luchando por sus derechos. Abogado Raúl Rudy Rodríguez, The Good Guys. Y ya estamos de regreso aquí en tu segmento favorito de Good Guys, obviamente defendiendo tus derechos. Y está con nosotros un invitado especial, mi hermano en Cristo, primeramente Rudy. Bienvenido, Rudy. Y bueno, accidentes pasan todo el tiempo, Rudy, es algo que uno no puede controlar, pero ¿qué tan importante en esto de las aseguranzas? ¿Es posible que las aseguranzas paguen gastos médicos cada vez que la víctima consulta al doctor? No, no trabaja de esa manera. Las aseguranzas, cuando arreglan un caso, te hacen un pago al final del caso y eso es por vida. Por eso es muy importante, si acaso la persona está lastimada, que consulte con un doctor. Hay muchos doctores aquí en el Valle y obviamente pueden ir a cualquiera, pero la realidad es que hay ciertos doctores aquí en el Valle que al momento que les avisas que es un accidente automovilístico, ellos dicen no te podemos atender, vete con alguien más. Y las razones que ellos tal vez nos dan, una de las razones más populares es que ellos no quieren estar involucrados en un problema legal, no quieren ser llamados como testigos en un día en el futuro para testificar sobre las lastimaduras. Por esa razón no sé si es la mayoría de los doctores, pero es un grande número de doctores que ellos van a decir, ¿sabes qué? Nosotros no te podemos atender. Eso ya nomás te limita a otra serie de doctores. De esos doctores, hay ciertos doctores que van a decir, pues ¿sabes qué? Si quieres venir conmigo, la única manera que te vamos a atender es que nos pagues en efectivo cada vez que vengas. Si la persona dice, pues ¿cómo le voy a pagar al doctor si yo no tengo ni para pagar mis propios biles? ¿Cómo vamos a pagar los gastos del doctor? ¿Quiere decir que ahí se cierran todas las puertas? No, porque la realidad es que existen ciertos doctores que dicen, ¿sabes qué? Nosotros sí trabajamos en accidentes automovilísticos, personas lesionadas a resultado de un accidente automovilístico. Y aparte de eso, nosotros te extendemos crédito. No tienes que pagarlos a este tiempo. El día de mañana, cuando el caso se resuelva, a ese tiempo se nos paga a nosotros lo que nosotros cobramos.
siempre hay una manera de que una persona que está lastimada consulte con un doctor, pero el mejor consejo sería, al momento que pasa el accidente, llámame a ese tiempo. No te esperes el día de mañana, porque hay muchas cosas que uno puede decir que dices, pues, ¿cómo me va a dañar mi propio caso? Esas aseguranzas a eso se dedican, a limitar los beneficios que pagan. Por esa razón, la consulta con nosotros, que a ese tiempo es gratis, es de grande beneficio para la persona que no sabe cómo trabajan esas aseguranzas. No se trata de estar educados o no educados. Puede ser que la persona tiene un doctorado, ya sea en medicina o en ciencias o en matemáticas, pero si tú no haces este tipo de trabajo día tras día, como yo lo hago, y no lo has hecho como yo lo he hecho por 24 años, van a pasar cosas en ese caso que van a perjudicar tu caso. Y tú piensas, pues yo estoy sabio, yo puedo hacer esas cosas. No es tan fácil así. Bueno, debido a que el tiempo es un factor muy importante en cuando uno tiene el accidente y te llama, una pregunta importantísima que la gente tiene que saber: ¿cómo sé cuándo contratar un abogado para reclamar, cuándo conviene reclamar o cuándo no conviene reclamar? Ok, a todo tiempo, porque la realidad es que uno no puede determinar al momento cuando pasa si acaso vale la pena el caso. Mejor deja que un profesional como yo que te dé consejos. Al momento que ya llegues conmigo, yo ya te voy a decir, sabes que en este caso podemos hacer esto, en este caso no podemos hacer esto. Pero para que uno se quede con esa duda de que vale la pena mi caso, no, lo mejor sería ven a consultar conmigo inmediatamente y yo te desengaño. ¿Y cuánto tiempo puede tardar el reclamo extrajudicial y cuánto tiempo el juicio? Porque normalmente queremos la respuesta ya. Ok, es muy buena pregunta. Cada caso es diferente. Todo depende realmente en los daños personales de cada persona. Una cosa sí sabemos es que no nos vamos a poner a negociar con una aseguranza, a resolver un caso antes de que te hayamos enterado de los daños personales que esa persona tenga. El doctor va a tener que atender a esa persona médicamente. Después de eso tal vez va a ordenar ciertos exámenes. Tenemos que esperar esos exámenes. El doctor después de eso tiene que preparar un reporte donde nos va a indicar qué tipo de lastimaduras sufrió la persona y qué puede esperar esa persona el día de mañana sobre esas lastimaduras. Si nosotros nos ponemos a negociar el caso inmediatamente, antes de tener el beneficio de la opinión médica, puede ser que le estamos haciendo mucho daño a esa persona, porque vamos a suponer que esa persona dice, pues sabes que yo no tengo moretones, yo no tengo cortadas, yo no tengo nada que es obvio que me lastimé. El día de mañana resulta que esa persona necesita que operarse la rodilla porque se rompió el meniscus en la rodilla y ahora dice, pues ahora quiere resolver esto con ellos. Pero si tú el día de ayer ya arreglaste tu caso y ya te pagaron por esos daños y no incluyeron la rodilla, ya perdiste el derecho de demandarlos o de exigir que ellos paguen. Ya sería muy tarde. Por esa razón, tienes que mejor esperar, consulta con el abogado inmediatamente, ve a los doctores y dependiendo de las recomendaciones que ellos hagan, dependiendo en qué es los reportes que ellos nos indiquen, a ese tiempo usamos esa información para tratar de negociar la aseguranza. Yo en lo personal, cuando una persona viene a verme, nosotros somos muy eficientes en la oficina mía. Nos encanta lo que hacemos, lo hacemos de corazón. La palabra de Dios dice, todo lo que hagas, hazlo como si lo haces ante Dios. Nosotros entendemos eso, cada uno de mis empleados entiende eso. Y porque entendemos eso, tenemos que ser astutos, tenemos que estar animados y tenemos que desarrollar nuestro trabajo en una manera que va a beneficiar a nuestros clientes. Nosotros cuando el doctor termina de atender al paciente y ya cuando nos entrega el expediente médico de él, ya cuando tenemos los gastos del hospital, de la ambulancia, de todos los otros tipos de médicos, a ese tiempo nosotros colectamos esa información. El mismo día que yo lo recibo,
ese mismo día yo estoy enviando ya cartas a la aseguranza para negociar ese caso. Hay casos que se toman varios meses, hay casos que se toman varios años, cada caso es diferente. Yo cuando estuve accidentado la primera vez, mi caso se tomó 4 años y era el mío personalmente. No se trata de qué persona, quién es la persona, se trata de asegurarnos de que la aseguranza va a hacer lo justo y a veces nos van a dar bastante batería y vamos a tener que pelear con ellos para asegurarnos que lo que sea justo se haga. Rudy, sabemos que trabajas con un equipo altamente competitivo, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto se cobra aproximadamente por la indemnización de un accidente de tránsito? Ok, los contratos que uno firma con un abogado en casos de lastimaduras personales, se le nombra un contingency fee-based contract. Lo que quiere decir eso quiere decir que usted no le tiene que pagar al abogado un centavo al momento de ocuparlo, no le tienes que dar pagos mensuales, no le tienes que pagar en un tiempo en el futuro. Como trabaja eso, nosotros cobramos un porcentaje de lo que colectamos de la aseguranza, siempre y cuando colectemos algo de la aseguranza, beneficios de la aseguranza. Si es de que hacemos trabajo por varios meses o un año o lo que sea y resulta que no hubo beneficios, entonces a ese tiempo yo no me pago, el cliente no tiene la obligación de pagarme y aparte de eso, durante ese tiempo yo hago gastos a favor del caso. Cuando yo mando pedir el expediente médico del hospital, no me lo dan, no es gratis. Y entre más lastimado esté la persona y entre más días estuvo esa persona en el hospital, más costosos son esos gastos médicos. Te voy a dar un ejemplo, el ejemplo más exagerado que ha tenido. Una señora se lastimó, estuvo en el hospital tal vez más de una semana. Los gastos médicos, nomás los gastos médicos, no estamos hablando de nada más, nomás estoy hablando de los papeles que documenta las lastimaduras de esta persona. Pagué arriba de $10,000. Wow. Nomás por papeles, eran 2 cajas de papeles. ¿Y salieron de tu bolsillo? Y eso yo los tuve que pagar. Yo los pago antes de que se arregle el caso. Hay casos donde los gastos que no son relacionados a las lastimaduras, pero simplemente son relacionados a colectar la evidencia que necesitamos. Eso cuesta bastante dinero. Nosotros lo pagamos en nuestra bolsa. El día de mañana, si por X razón no hay una recompensa, el cliente no tiene esa obligación, nosotros tomamos ese gasto como una pérdida que nosotros... Bueno, los teléfonos están apareciendo en pantalla. Gracias, Rudy, por estar con nosotros. No te despegues, vámonos a pausa y continuamos. Cada persona merece el derecho de, si acaso está lastimado, de que se le dé una recompensa. Wow, sabemos que el tiempo es un factor muy importante para reclamar. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de un accidente automovilístico o ha sufrido lesiones personales o incluso la muerte por culpa de otras personas, busque la ayuda de un abogado que tenga la experiencia y los medios para obtener la compensación que usted merece. El abogado Raúl Rodríguez trabaja con responsabilidad y seriedad, siempre luchando por sus derechos. Abogado Raúl Rudy Rodríguez, The Good Guys.